Buenas, hoy vamos a hablar del derecho a morir con dignidad. Para hablar de este derecho, tenemos que tener en cuenta el recorrido jurisprudencial que se ha dado en Colombia a través de dos sentencias, la C-239 de 1997 y la T-790 de 2014. Para hacer referencia a la primera sentencia, tenemos que tener en cuenta que es una línea general que da el reconocimiento a este derecho, teniendo en cuenta unos principios básicos, como es la autonomía de la persona, el desarrollo de la personalidad y de igual manera el respeto a la dignidad humana que se consagra en el primer artículo de la Constitución. Entonces la Corte, teniendo en cuenta estos aspectos, estos puntos básicos, se basa para dar pie a lo que es el derecho a morir dignamente. Y de igualmente enfatiza en que existen muchos debates acerca de la legalización de este derecho a morir fundamentalmente, porque la misma Constitución consagra que el derecho a la vida se encuentra dentro de la Constitución y no se puede violar, por lo que la Corte examina que la misma Constitución consagra que ninguna persona se le someterá a trato inhumano, cruel, degradante, etc., por lo cual no se le puede violar a esa persona el derecho y la autonomía que tiene para ejercer ese derecho cuando sus propias convicciones le dicen que es momento de ejercerlo. Por esto la sentencia declara exequible este derecho. Siguiendo la línea jurisprudencial de la sentencia C-239 de 1997, llegamos a la sentencia T-790 de 2014. La primera estableció una línea general, la segunda nos da como un ordenamiento, un reglamento a seguir en el derecho a morir dignamente. Este comienza por hacer un énfasis en unos términos que analiza, como es eutanasia, distanasia y ortotanasia. Comencemos por hablar de eutanasia. Eutanasia es aquella práctica que se utiliza, ya sea acción u omisión, de un procedimiento médico con el fin de llevar a la muerte de la persona, y todo en bien y beneficio de la persona. ¿Por qué? Porque se busca es aliviar el sufrimiento que tiene aquella persona. Entonces la Corte, teniendo en cuenta esto, despenalizó la eutanasia en tres condiciones. La primera, que intervenga el consentimiento libre e informado del paciente. Segundo, que lo practique un médico. Y tercero, que el paciente tenga una enfermedad terminal que le cause mucho sufrimiento. Si alguna de estas tres condiciones llega a faltar, se convierte inmediatamente en delito. En oposición al concepto de eutanasia va a surgir un nuevo concepto, que es el concepto de distanasia. ¿Qué es la distanasia? Es esa prolongación de la vida por cualquier medio que va a generar unos efectos perversos en la salud y en la dignidad de la persona. Los médicos en Colombia están prácticamente que orillados a irse por la vía de la distanasia, ya que sus familiares y precisamente el paciente lo obligan a irse por este lado. Pero prolonga innecesariamente la vida y no deja que el curso natural de la muerte llegue al paciente o la persona. Siguiendo la línea conceptual, nos encontramos con el concepto de ortotanasia. El concepto de ortotanasia, o también llamado cuidados paliativos, es cuando el paciente no dispone de hacer uso de la eutanasia ni tampoco quiere la distanasia. Es el punto medio en donde el paciente requiere unos cuidados para morir tranquilamente. Lo que hacen estos cuidados es prolongar un poco su vida para que el paciente pueda sentirse tranquilo, para que el paciente pueda lograr disminuir su dolor y así poder tener, pues ya como anteriormente lo mencionaba, una muerte tranquila. El concepto de ortotanasia se emplea primera vez en la sentencia C-239 de 1997, en donde se despenaliza pues ya del Código Penal, y posteriormente en la 790 del año 2014, en donde se emplea otro concepto en donde se requieren ciertos requisitos, ciertas características para que la ortotanasia pueda ser solicitada por el paciente hacia su médico. Conforme a los conceptos planteados anteriormente y a través de la sentencia T-970 del 2014, se dio la resolución 1260 del 2015, la cual nos va a establecer el protocolo que se debe seguir para poder adquirir el derecho fundamental a morir con dignidad. Esta resolución se divide en 4 títulos. El primero nos va a hablar de lo que es un paciente en enfermedad terminal y nos va a decir que el médico tiene la responsabilidad de entregarle a este paciente unos cuidados paliativos. El segundo nos va a hablar de lo que es la conformación, organización y revisión de este comité, que va a estar conformado por un médico, un abogado y un psiquiatra o psicólogo. El tercero nos va a hablar de lo que es como tal el derecho fundamental a morir con dignidad, y el último nos va a hablar de lo que es la vigencia de esta ley.
Acto seguido, en el año siguiente, se crea la resolución 4006 del 2016, que nos va a hablar de lo que es el cuidado, o esta va a tener como a su cargo la responsabilidad de ver que el anterior comité creado esté asumiendo las responsabilidades que están establecidas en la misma resolución. Por medio de la sentencia T-455 del año 2017, se le pide al Ministerio de Salud Pública que por favor se pronuncie sobre el derecho a morir dignamente de los niños, niñas y adolescentes. Se van a tener en cuenta las ramas participantes, las cuales van a ser el derecho, la medicina y la psicología. Se van a tener en cuenta también unas edades evolutivas del menor, los cuales van del 0 a los 3 años, de los 3 a los 6 años, y en estas etapas el menor no va a tener un concepto de muerte bien definido y su universalidad. De los 6 a los 12 años y de los 12 a los 18 años, el menor ya puede ir desarrollando su concepto de muerte como tal. Pero sin embargo, solo de los 12 a los 18 años, el menor va a poder decidir si desea aplicarse la eutanasia o no. En conclusión, el menor tendrá dos condiciones. La primera será que es identificar su desarrollo neurocognitivo y psicológico, y en segundo lugar que el desarrollo de muerte o el concepto de muerte esté en su totalidad. El resto de parámetros que estén en esta resolución se pegarán también a la sentencia 970 del año 2014. En Colombia como tal, no existe un tratamiento penal en el que se determinen cuáles son los parámetros para este derecho fundamental a morir dignamente. Lo que sí existe es jurisprudencia, con la cual se determina cuáles son las circunstancias en las que puede ser aplicable este derecho. De igual manera, es importante destacar que en este momento está en proceso un proyecto de ley presentado por el senador Armando Benedetti en el año 2018, en el cual se reforman algunos capítulos del Código Penal donde se establecen los parámetros para este derecho fundamental de morir dignamente. A continuación se presenta cuál es la situación internacional de este derecho fundamental a morir dignamente en algunos países tales como Holanda, Bélgica, Suiza, Finlandia, Japón, entre otros.